Buenos días, Miss. Somos el grupo número 6 y está conformado por Álvarez David, Ramírez Natalie, Rugel Sandy, Solís Kelly, Yugla Divian y quien les habla, Piedra Cindy. Les vamos a hablar sobre el tema de benchmarking. Antecedentes. En 1979, Xerox inició un proceso denominado benchmarking competitivo. Benchmarking se inició primero en las operaciones industriales de Xerox para examinar sus costos de producción unitarios. El benchmarking se formalizó con el análisis de las copiadoras producidas por Fuji Xerox, la afiliada japonesa de Xerox. Se identificó que los competidores vendían las máquinas al mismo precio que a Xerox les costaba producirlas, por lo que se cambió el estilo de producción para adoptar las metas de benchmarking fijadas externamente para impulsar sus planes de negocio. En 1983, el director general ordenó la prioridad de alcanzar el liderazgo a través de calidad y benchmarking se contempló, junto con la participación de los empleados y el proceso de calidad, como fundamental para lograr la calidad en todos los productos y procesos. Antes de 1981, la mayoría de las operaciones industriales hacían las comparaciones con operaciones internas. Benchmarking cambió esto, ya que se empezó a ver la importancia de ver los procesos y productos de la competencia, así como el considerar otras actividades diferentes a la producción, como las ventas, servicio postventa, entre otros, como partes o procesos capaces de ser sometidos a un estudio. Aunque durante esta etapa de benchmarking ayudó a las empresas a mejorar sus procesos mediante el estudio de la competencia, eso no representaba la etapa final de su evolución, sino que después se comprendió que la comparación con la competencia, por la dificultad de conseguir y compartir información, solo nos ayudaría a igualarlos, pero jamás a superarlos y a ser más competitivos. Por esa razón, se buscó una nueva forma de hacer benchmarking que permitiera ser superiores, por lo que se llegó a reconocer que benchmarking representa descubrir las mejores prácticas donde quiera que existan. A continuación, mi compañero. Concepto. Spendolini, 1994 afirma: benchmarking es un proceso sistemático y continuo para evaluar los productos, servicios y procesos de trabajo de las organizaciones que son reconocidas como representantes de las mejores prácticas, con el propósito de realizar mejoras organizacionales. La palabra benchmarking significa analizar las mejores prácticas en su industria. Se trata de buscar y entender las prácticas de marketing. En resumen, el benchmarking no solo es un proceso que se hace una vez y se olvida, sino es un proceso continuo y constante, pues se tiene que medir los procesos propios de las empresas. Debemos preguntarnos la siguiente: ¿qué hace mi competencia? ¿Por qué tiene muchos clientes y qué técnicas puedo utilizar? Las características. Permite identificar puntos de referencia y mejorar el proceso interno de la empresa, reduciendo costos, incrementando la productividad y mejorando la satisfacción de los clientes. Permite a las organizaciones alcanzar mayor calidad en sus productos, servicios y procesos. Identifica oportunidades para aprender a solucionar problemas
y tomar decisiones. Nos proporciona amplias expectativas para nuestros clientes para poder ser competitivos en el mercado. Analiza los resultados de otras compañías que han tenido éxito en nuestro sector. Define cómo poder obtener esos resultados. También se basa en los datos para establecer objetivos, estrategias para ejecutarlos en nuestra compañía. Y por último, aplica herramientas novedosas y de última generación. Clasificación de benchmarking. Como primer clasificación tenemos benchmarking interno. En la mayor parte de las grandes empresas con múltiples divisiones internacionales hay funciones similares en diferentes unidades de operación. Una de las investigaciones de benchmarking más fácil es comparar estas operaciones internas. Debe contarse con facilidad con datos e información y no existir problemas de confidencialidad. Los datos y la información pueden ser tan amplios y completos como se desea. Benchmarking competitivo. Los competidores directos de productos son contra quienes resulta más obvio llevar a cabo el benchmarking. Ellos cumplirán o deberían hacerlo con todas las pruebas de comparabilidad. En definitiva, cualquier investigación de benchmarking debe mostrar cuáles son las ventajas y desventajas comparativas entre los competidores directos. Benchmarking funcional. No es necesario concentrarse únicamente en los competidores directos de producto. Existe una gran posibilidad de identificar competidores funcionales o líderes de la industria. Para utilizarlos en el benchmarking, incluso se encuentran en industrias disímiles. Este tipo de benchmarking ha demostrado ser productivo, ya que fomenta el interés por la investigación y en los datos compartidos, debido a que no existe el problema de la confidencialidad de la información entre las empresas. Benchmarking genérico. Algunas funciones o procesos en los negocios son las mismas con independencia en la similitud de las industrias. Por ejemplo, el despacho de pedidos. El beneficio de esta forma de benchmarking, la más pura, es que se pueden descubrir prácticas o métodos que no se implementan en la industria propia del investigador. Beneficios. Promueve el trabajo en equipo. Permite conocer con suficiente anterioridad nuevas tendencias y direcciones estratégicas en función de estas y gestionar adecuadamente el cambio. Permite a las empresas invertir en un proceso de aprendizaje y aplicar lo que aprendieron directamente a los problemas de su negocio. Es una buena herramienta para reunir información necesaria sobre el desempeño para cambiar los procesos vitales de la organización. Permite conocer información importante para la organización, ya que exige el estudio continuo de los propios procesos de trabajo y el de otras empresas, detectando continuamente oportunidades de mejora. Es útil para hacer pronósticos del comportamiento del mercado, al estudiar los efectos de estrategias similares puestas en práctica por otras organizaciones, permitiendo en un corto plazo establecer objetivos alcanzables y concretos. Etapas de benchmarking. Como primera etapa tenemos el determinar a qué se le van a hacer benchmarking. Tenemos el definir quiénes son los clientes para la información de benchmarking. Determinar las necesidades de información de benchmarking de los clientes. Identificación de factores críticos de éxito y diagnóstico de proceso de benchmarking. Segunda etapa, la formación de un equipo de benchmarking.
Consideración de benchmarking como actividad de equipo. Tipos de equipos de benchmarking. ¿Quiénes son los involucrados en el proceso de benchmarking? Especialistas internos y especialistas externos. Empleados. Definir funciones y responsabilidades del equipo de benchmarking. Definición de habilidades y atributos de un practicante. Capacitación y calendarización. Tercera etapa. Identificación de socios del benchmarking. Como primer punto tenemos el establecimiento de red de información propia. Identificar recursos de información, redes de benchmarking y otras fuentes de información. Cuarta etapa. Recopilar y analizar información de benchmarking. Como primer punto tenemos el conocerse, el segundo, recopilar información, organizar información y el análisis de información. Última etapa, que es el actuar. Primer punto, tenemos el producir de un informe de benchmarking, presentación de resultados de los clientes de benchmarking, identificar posibles mejoras del producto y procesos, y visión del proyecto en su totalidad. La importancia de benchmarking. Morales 2009 indica la importancia del benchmarking como una herramienta para incrementar la calidad en el servicio y comparar nuestras propias eficiencias en términos de productividad y prácticas con aquellas compañías y organizaciones que representan la excelencia. De igual manera, podemos concluir que es de suma importancia el hecho de que este proceso se concentrará en la práctica y operación de negocios de las empresas que sean reconocidas como las mejores prácticas de la industria, por lo cual es una nueva forma de administrar, ya que cambia la práctica de compararse solo internamente a comparar nuestras operaciones en base a estándares impuestos externamente por las empresas reconocidas como líderes del negocio o aquellas que tienen excelencia dentro de la industria. Las compañías de clase mundial que avanzan a grandes pasos han utilizado este tipo de práctica exitosa y ha habido un desarrollo acelerado, pues en la actualidad cada vez son más las empresas que hacen uso de esta herramienta. ¿Qué no es benchmarking? Morales indica que benchmarking no es un mecanismo que determine reducción de recursos. Estos se resignarán a la forma más efectiva de apoyar las necesidades de los clientes y obtener la satisfacción de estos. Benchmarking no es un programa, requiere de una actualización constante, es un proceso continuo de la administración de las mejores prácticas para incorporarlos a la toma de decisiones. Es una metodología estructurada para la obtención de información, flexible para incorporar formas nuevas e innovadoras. Benchmarking no es solo un proceso que busca información para usarla y tener éxito. Es todo un proceso de descubrimiento, una experiencia de aprendizaje. Tampoco es una moda pasajera. Esta estrategia es una estrategia que impulsa a los negocios a obtener una mayor importancia, una mayor ventaja competitiva y tener un desempeño excelente. Ahora, ¿qué sí es benchmarking? Benchmarking es una nueva forma de hacer negocios, ya que este obliga a utilizar un punto de vista externo que asegure la corrección de la fijación de objetivos. Es un nuevo enfoque administrativo, ya que obliga a la prueba constante de las acciones internas contra estándares externos de la práctica de la industria. Es una estrategia que fomenta el trabajo de equipo al enfocar la atención sobre las prácticas de negocios para permanecer competitivos más que en el interés personal, en el individual. Elimina la subjetividad de la toma de decisiones. Conclusión.
Para concluir, debemos tener en cuenta que benchmarking es un proceso que proporciona información valiosa para la toma de decisión y que ayuda a convertirse en líderes las organizaciones. Para eso debemos destacar las 5 etapas de este proceso, que nos permitirá comparar nuestra propia eficiencia en términos de productividad y eficacia. Estas etapas permitirán realizar grandes cambios en el mundo empresarial para ser plasmado en su producto, para brindar un excelente servicio de calidad y garantizar un alto nivel de competitividad en el mercado. Las etapas según el tipo de benchmarking deben ser tomadas antes de realizar el debido proceso para poder ser observadas desde el punto de vista competitivo, funcional, interno y genérico. Es una herramienta que requiere de esfuerzo, compromiso, disciplina y constancia. Debemos rescatar lo importante de este proceso, que garantiza eficiencia y compromiso para saber sobrellevar el cambio empresarial. Gracias.